Bueno, bienvenido Luis, siempre es un gusto compartir contigo estos espacios y con todos los que nos acompañan hoy. Realmente nosotros pensamos, Luis, siempre que estamos haciendo algo en función de, pero aquí todos estamos aprendiendo en cada encuentro, ¿no? Estos conversatorios nos llevan a nutrir muchos espacios, a nutrir el alma, a nutrir hacer conexiones, a establecer conexiones de corazón, a establecer nuevas maneras de mirar, ampliar la mirada. Así que bueno, lo disfruto mucho. Muchas gracias de estar aquí porque de verdad que contigo siento una infinita sintonía en todo este trabajo. Y bueno, vamos hoy a hablar de ser capaz de educar adolescentes líderes, de tener hijos que de alguna manera al crecer en la vida lleven una vida con liderazgo. Y me gustaría, Luis, que me contaras qué piensas tú que es ser líder. ¿Cómo ves tú el liderazgo para empezar? Hay mucho, mucho, mucho para hablar. De hecho, un encuentro como este apenas podemos tocar algunos puntos. Pero para darles un encuadre de qué tipo de liderazgo estamos hablando, ¿sí? El liderazgo que más abunda es el liderazgo en donde hay poder, donde hay dinero, donde hay autoridad, donde se me respeta por el poder que tengo, en donde las cosas se hacen a mi manera o no se hacen, donde hay carisma, donde hay esa atracción, donde hay admiración. Una vez por ahí leí que el verdadero liderazgo no es el que impone autoridad, sino el que influencia. Y el poder de influenciar al medio en donde estoy, sea la familia, sea la clase en la escuela, o sea un grupo social, o sea una nación, tiene que ver con nuestros valores de vida y con nuestro ser auténtico, ¿sí? Entonces, hay varias razones por las cuales la gente le atrae el liderazgo, fundamentalmente poder y dinero, ¿sí? Reconocimiento y admiración, pero eso tiene un precio. Y si estamos dispuestos a pagar ese precio, y eso es lo que queremos, y es lo que queremos para nuestros hijos, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para formar a los hijos para que vayan para ese lado. Pero el liderazgo que nosotros estamos proponiendo es el liderazgo que trae una influencia de bienestar, de crecimiento, de disfrute en el líder y en los que trabajan con él y en los que influencian como equipo, ¿sí? Y para eso hay varias cositas para hacer. Y eso comienza en la infancia, no comienza en la adolescencia, ¿sí? Ya hemos tratado en encuentros anteriores, ¿no? Cómo criar y cómo educar niños felices. Y bueno, un niño feliz va a ser un adolescente feliz, ¿sí? Fíjense el nombre adolescencia, ¿no? Que muy poco le prestan atención, pero adolescencia viene de adolecer, y adolecer viene de estar adolorido, ¿sí? Entonces, ¿por qué a la adolescencia le llamamos un periodo de adolecer, ¿sí? ¿Qué hay de dolor en la adolescencia? ¿Y por qué a veces es tan dolorosa? ¿Y por qué a veces se ha hasta demonizado al adolescente? Yo cuando tenía mis hijos más chicos y eran adolescentes y la gente me preguntaba, ¿tienes hijos? Sí, tengo tres, ¿qué edad tienen? Bueno, y se daban cuenta que eran adolescentes, uff, ¿no? Como que te deben estar volviendo loco, ¿sí? Es como que se ha demonizado al adolescente que se convierte como en un monstruo que te va a destrozar la vida, ¿sí? Y eso no es verdad, no tiene por qué ser así. Hay muchas cosas que podemos empezar a hacer en la niñez y tenemos que seguir haciéndolo durante la adolescencia, que van a ayudar a que ese adulto sea una persona que tiene confianza en sí misma, que pueda presentarse de manera auténtica y clara, y que esté dispuesto a trabajar con otros y a intercambiar y a recibir feedback y a dar su opinión, que esté dispuesto a tener conflictos
y que haya confrontaciones y que las pueda enfrentar, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas que cuando nosotros dañamos la autoestima y la autoconfianza de los chicos, cuando se convierten en adolescentes o en adultos, tienen miedo al conflicto, tienen miedo a confrontar, dicen que sí cuando quieren decir que no, no saben poner límites, ¿sí? No pueden pedir respeto porque ni ellos mismos se respetan a sí mismos, ¿sí? Pero bueno, los hemos martillado nosotros con falta de respeto, ¿sí? Y los hemos tratado como menos, como incompletos, como que no saben, como que les tengo que hacer todo y decir todo, ¿sí? Entonces crecen desempoderados y después nosotros queremos que sean líderes. ¿Líderes de qué? ¿Sí? Si ni siquiera Así es, lideran su vida, ¿sí? así Entonces, es. esas personas que están tan bajas en autovaloración y autoestima van a permitir que otros los lideren, ¿sí? Entonces se van a meter en lugares donde los van a explotar, los van a maltratar, ¿sí? Se van a meter en relaciones donde también los van a maltratar, porque eso es lo que pasó. Entonces empieza en la infancia, el líder empieza en la infancia y puede ser un líder tóxico, como los que conocemos, que son líderes que se han convertido en líderes por reacción a las heridas que han tenido, ¿sí? Hitler es un buen ejemplo. Entonces, Así abuso, es. maltrato, violencia genera un líder abusivo, cruel, violento, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de líder, que es el que nos interesa a nosotros, que es el que vive con ética, con integridad, que es auténtico, que es compasivo, que es asertivo. Es muy fácil crear un líder tóxico, ¿eh? Maltratémoslo, critiquémoslo, comparémoslo, avergoncémoslo y vamos a tener probablemente un líder narcisista tóxico, ¿sí? Pero el otro necesita del trabajo, es un arte. Y no podemos pedirle a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces, yo Así es. te pido que confrontes, que atravieses tus conflictos y yo me arrugo todo en cuanto tengo un problema, ¿sí? O que le des el pecho a la vida y yo estoy quejándome todo el tiempo, ¿sí? Entonces, los hijos nos miran todo el tiempo y prestan atención a nuestras acciones mucho más que a lo que nosotros decimos. Entonces, si nosotros criamos a un hijo de esa manera, vamos a criarlo con hipocresía. Entonces, lo que van a aprender ellos es que ser hipócrita está bien, porque mi padre lo hace todo el tiempo. Así es. Sí, Luis, realmente nosotros no nos damos cuenta que el liderazgo empieza por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto estoy liderando yo mi vida? Porque si, finalmente soy el ejemplo y el punto de referencia que el niño tiene para la vida. Entonces aprendió de mí los hábitos, aprendió de mí patrones relacionales, aprendió a manejar la afectividad, a manejar la reacción y la acción, a saberse contener. Si no sabemos tener autocontrol, si no sabemos movernos en la vida con agradecimiento, con alegría, con fuerza, pues definitivamente no podemos esperar que las personas que están a nuestro alrededor se inspiren a eso. Queremos, este es el hecho de la congruencia en la educación, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué doy? Para saber realmente qué puedo, cuál va a ser el efecto de lo que voy a estar viendo en la vida, de acuerdo al origen, a la causa que yo esté generando. Porque definitivamente los padres esperamos muchísimo de los hijos, esperamos que ellos compensen y hagan lo que nosotros no hemos sido capaces. Muchas veces, en lugar de saber que lo que nosotros tenemos es que hacer nuestro desarrollo personal y nuestro propio desarrollo y liderar nuestra vida de manera sana, de establecer relaciones y vínculos saludables, amorosos, armoniosos, para poder realmente, con ellos especialmente, bueno, con todos, con la pareja, en la familia, pero con los hijos tener un vínculo que realmente sea de diálogo, que como tú decías, sea compasivo, que se entiendan sus necesidades. Porque es que es real, Luis, que esto que tú decías y me dejas pensando un poco algún ejemplo que me surgía alguna vez y es, yo no puedo esperar que cuando a mi hijo le ofrecen droga, sepa decir que no. Si yo en casa nunca le permití decir que no a nada, si se tenía que someter a tomarse la sopa que no le gusta, a no comer el dulce que le gustaba, a que no podía muchísimas cosas, que no es una palabra que creemos que con ella educamos.
y no nos damos cuenta también cuánto limitamos con un no, porque no se hace el diálogo y la forma, no hay la comunicación que genere que el niño entienda y elija y tome la decisión autónomamente de no tomar una acción, dado que entiende que no le conviene y no le hace bien, y así aprende a respetarse, a que realmente lo que estamos es prohibiendo y generando límites de control por nuestro poder. Entonces, esto me parece supremamente importante porque empieza en nosotros, que no sabemos tampoco decir no, y que luego esperamos que ellos hagan lo que nosotros no hemos logrado. Los hijos como una compensación es uno de los factores que más eh, cargan, ¿no? Ujú. Sí, Ujú, eso conecta mucho con el famoso tema de la negociación, ¿sí? ujú, Por ahí leí que una de las cosas que hay que enseñarle a los líderes jóvenes es a negociar, ¿sí? A negociar, a conversar, a llegar a un acuerdo. Pero un chico que cada vez que hablaba la boca para dar su opinión, yo lo tapaba con la mía, es un chico que no sabe negociar, ¿sí? así es. Lo que él aprende es que una negociación es imponerme, ¿sí? Entonces, cuando esa persona llegue a un lugar de poder, sea un gerente, sea un jefe, sea un político, la manera en que ellos negocian es ganando, imponiéndome, ¿sí? Ujú, Ahora, eso es una manera de liderazgo, pero es sumamente tóxico, que genera muchísimos problemas, mucho estrés, mucho cortisol en la sangre, ¿sí? Ese es el liderazgo que queremos. Si queremos que mi hijo sea un tipo de líder así, eso es lo que tengo que hacer. Imponerme, decirle que no, que acá las cosas se hacen como yo quiero porque soy el padre, ¿sí? Y nada más. Entonces, eh, ¿cómo? Fíjense que lo que requiere es que el padre o la madre desarrollen empatía, ¿sí? Desarrollen eso que tanto hablamos, pero muy poco saben de lo que se trata, ¿sí? Se dice la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No, no es eso, ¿sí? no, Si yo te digo no, ponete en mis zapatos, tú vas a decir, no, yo no quiero meterme en tus zapatos, ¿sí? así es. Huelen mal. Pero además, fíjate esto, y lo decías ahorita, es cómo inspiramos, ¿no? Es que si yo logro sin hacer nada, que tú de alguna forma te conectes conmigo, estoy inspirándote. ¿Cómo logramos que resonemos en esto, que nos lleve a mirar hacia la misma dirección, ¿no? Yo creo que ahí el tema del liderazgo tiene este aroma de la inspiración. Ujú. Mira, Michael Jordan, el jugador de básquetbol tan famoso, él una vez dijo, un individuo puede ganar un partido, pero un campeonato lo gana un equipo, ¿sí? Así es. Entonces, si tú eres un líder de estos que las cosas hacen como yo quiero y aquí no negocio con nadie, ¿sí? Y la cosa es ganar, 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 y puede ser que ganes alguna que otra batalla, ¿sí? Pero a largo plazo, tus proyectos van a ser saboteados, ¿sí? Van a ser muy estresantes, te vas a enfermar, vas a tener montones de problemas. Un líder tiene que pensar en que está aquí para influenciar. ¿Y cómo influencio? Siendo auténtico, ¿sí? Para ser auténtico tengo que conocerme. Para conocerme tengo que hacer un trabajo de atención y tiene que haber aceptación de sí. Porque si yo todavía estoy tratando de ser aprobado y ser gustado y ser admirado y las cosas que hago las hago para que obtener reconocimiento, voy a ser un líder muy confuso, ¿sí? Sí, definitivamente. Recuerdo esta líder social que estaba a cargo de una organización muy grande y había un grupo de la organización habían empezado a ponérsele en contra y habían empezado a sabotear su trabajo. Entonces estaban dentro del edificio donde ella estaba trabajando y ella decía que donde estaban los escritorios de estas personas, que eran 4 personas, estaban en camino al baño.
y que ella no podía ir al baño porque estaban estas personas ahí. Entonces, y ella era la líder de la organización, ¿sí? Sí, Con poder político, con poder económico. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo es este? ¿Sí? sí, ¿Qué está pasando ahí que no puedo confrontar? Que no puedo mirarlos a la cara y decir, vamos a conversar de esto. A ver, me enteré que están diciendo esto, me enteré que están haciendo esto. Conversemos. Ahora, ¿por qué una persona no puede confrontar? Porque cuando confrontó, le vinieron con la aplanadora, ¿sí? No pudo. De chiquito, cuando dijo que no, le pasaron por encima. Entonces, empieza en la niñez, empieza cuando somos chiquitos, ¿sí? Tratar a los niños con respeto hace que se conviertan en adultos que tratan a los demás con respeto, porque ellos se tratan con respeto, ¿sí? sí, definitivo. ¿Y cuánto nos cuesta en la adultez soltar esos patrones de haber sentido la planadora? Porque esto es memoria celular. Llega esa contracción y a lograr trascender esos patrones que muchos tenemos, porque nuestras generaciones, las generaciones anteriores, venimos de padres que cuando los adultos hablan, los niños no hablan y los niños solo siguen lo que los adultos digan. Y era un respeto con miedo, Mm. no era un respeto auténtico, sino que era más un sometimiento y una necesidad de ser aceptados y queridos, porque de alguna manera había estos manejos emocionales donde de alguna forma se manipula de manera ciega, porque yo estoy segura que todos nuestros padres quisieron hacerlo mejor y no sabían, o sea, desde este lugar donde todavía no sabían cómo hacerlo, yo creo que esto ha ido en el tiempo logrando comprenderse a partir de todo el manejo de la inteligencia emocional y de lo que hemos en los últimos tiempos ido logrando de información hacia la psicología, hacia diferentes campos de conciencia de la vida humana y del desarrollo. Pero en esa época en que se coartaba la autenticidad, porque se condicionaba y ser educado era, pues no sé en otros países, pero en Colombia había un libro que se llamaba El urbanismo de Carreño, que era la mesa ni se hablaba, o sea, eran estatuas, porque eso era mala educación, o sea, y esto se consideraba y lo daban en las escuelas, ¿eh? Se consideraba lo correcto. Entonces había tanta represión por la cultura, que de hecho esto es lo que inspira a Freud a trabajar el psicoanálisis, todo el tema de la represión que encontró en la época victoriana. Entonces, si nosotros miramos que de allí venimos y luego hemos vivido así, para llegar a que nuestros hijos realmente tengan ese espacio de libertad sin irnos a la permisividad ciega, porque no vamos al otro extremo de esa polaridad, que es parte de lo que podemos, en lo que podemos caer. Para mantenernos en un centro, en un punto de equilibrio, necesitamos haber trabajado con esas memorias celulares en nosotros mismos y haber trascendido, atravesado, dado un paso adelante de esos miedos y esas contracciones y esas inseguridades, esos puntos de desconfianza en las relaciones, ese pisar cáscaras de huevo para poder expresarnos de manera auténtica. Esto lleva mucho trabajo, lleva un gran trabajo personal, Luis. Ujú. Sí, y quería resaltar el punto este que tú dices que nos hacemos muy permisivos y se le hacemos fácil, queremos que no tengan ningún problema, le abrimos el camino todo el tiempo, ¿sí? Eso tampoco va a generar un líder, ¿sí? Porque cuando un adolescente, un adulto joven sale a la vida se da cuenta de que las cosas no son fáciles allá afuera, ¿eh? Hay de todo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con los niños desde chiquitos es no rescatarlos. ¿Y qué significa no rescatarlos? No hacer por ellos lo que pueden hacer por sí mismos, ¿sí? Entonces, Sí, un bebé no puede hacer casi nada, le tenemos que dar todo, hasta le tenemos que cambiar los pañales, pero un infante de 2 años ya empezó a hablar, ya sabe caminar, hay cosas que nosotros no tenemos que hacer por él,
Un niño de 5 años ya hace cosas que cuando era un infante no podía hacer, ¿sí? Entonces, algo que los padres tienen que hacer es actualizarse todo el tiempo. Darse cuenta que ese niño ya no es un infante, que hoy tiene 5 años, y ya no tiene 5 años, tiene 8 años, y ya no tiene 8 años, tiene 12 años, ¿sí? Entonces, actualizarse, hay cosas que uno tiene que dejar de hacer y que el chico tiene que hacer por sí mismo para pasar por la experiencia de aprender del error, ¿sí? De equivocarse y equivocarse mucho. Y nosotros lo miramos, ¿sí? Observamos. Entonces, un niño que no es rescatado es un niño empoderado. Es un niño que Así es. cuando sea un adolescente y no está la mamá en casa, se va a cocinar una comida por sí mismo, ¿sí? Así es. Y si la mamá se va de vacaciones, se va a lavar la ropa, ¿sí? No es que necesita a alguien que le cocine, que le lave, que le acomode, ¿sí? Y es el adolescente que en cuanto pueda se va a encontrar un trabajo, ¿sí? Ujú. Porque no quiere pedirle a los padres dinero todo el tiempo. Es un adolescente empoderado. Así es. Le estamos dando todo al niño, le estamos dando todo al adolescente, le hacemos todo, le hacemos la comida, le arreglamos la habitación, le damos dinero, le compramos cosas y después queremos que ese chico sea un líder. No hay cómo, No hay no hay manera, cómo, no no hay hay cómo, no hay cómo. Es la materia prima, ¿no? Para la vida, finalmente. Es el momento en la adolescencia que, como tú dices, se considera que adolece de algo. Y aquí hay un tema, cuando hablabas de esto, que me parece interesante, que no quiero tampoco dejar pasar, y es el tema del duelo de la infancia. El adolescente tiene una cantidad de cambios súbitos, o sea, no es lo mismo que yo vaya a tomar el vaso de agua a la mesa y un día haga la mano así y tengo control del movimiento, a que otro día el brazo creció tan rápidamente que ya yo no tengo ese dominio y tumbo el vaso, ¿no? Se me cae. Empiezan a tener que adaptarse a esos movimientos físicos, esos cambios físicos que son muy rápidos. Entonces, el adolescente tiene un proceso de adaptación con sus cambios metabólicos, que también empiezan las hormonas a hacer muchos cambios y esto también lleva al mundo emocional una serie de cambios y el adolescente también tiene que ir asumiendo ciertas responsabilidades que va dejando detrás, la mirada de la infancia, de los padres de la infancia, el tipo de relación que llevaba. Esto también lo atraviesa con duelo y es una oportunidad para poder reeditar aquello que en la infancia también no quedó concluido, ¿sabes? Y si la adolescencia se prepara para ya salir al mundo definitivamente dueño de su vida, pues es una etapa en que la forma como le acompañemos es definitiva para el tipo de ser humano que sale a la vida, que sale a poder estar al servicio. y ya puedo escuchar algunas preguntas que las personas que están escuchándonos están haciendo. Bueno, mis hijos ya son adolescentes, ¿sí? Yo ya los rescaté, yo ya cometí un montón de estos errores que ustedes están comentando, ¿sí? Ya la pata la metí, no me di cuenta, creí que lo hacía con la mejor intención. ¿Qué hago? ¿Sí? Ok, ya es adolescente. Es muy simple. Empiecen a escucharlos. Escúchenlos. Cuando tienen algún tema, algún problema, alguna queja, algún conflicto con alguien o con ustedes. Bueno, ¿quieres conversar? Ok, hablemos. Y escúchenlos sin interrumpir en lo posible. ¿Sí? Reciban, denle la oportunidad de tener la experiencia de ser escuchados, quizá por primera vez. Y quizá dentro de ustedes hay un montón de palabras que quieren salir y que quieren interrumpir y que quieren justificar y que quieren decirle que no tiene la razón y que escuchen. Escuchen, van a tener la oportunidad de hablar cuando sea el momento, pero empiecen a cambiar el ambiente, ¿sí? Un chico desempoderado está muy dolido, ¿sí? Y ha perdido la conexión con la niñez, que es esa etapa que para muchos es tan mágica,
donde hay tanta imaginación y hay tanta creatividad y tanta imaginación fantasiosa. Ya cuando uno es adolescente, lo aterrizamos, ¿sí? Y Así no se es. da cuenta, todo eso son fantasías, todo eso es pérdida de tiempo. ¿Sí? Hay que ganar dinero, hay que ser lindo, hay que tener músculos, hay que tener, ¿sí? Sí, Entonces hay que tener buenas notas, hay que tener buenas notas, hay que ser exitoso. hay que estar listo para entrar a la universidad, hay que tener buenos promedios. Luis, y hay algo muy importante que acabas de decir, la energía creativa. Resulta que en la adolescencia uno está gestando su proyecto de vida. Es el momento de estar tomando decisiones hacia dónde se va a dirigir, cosa que no es nada fácil. Elegir un oficio, elegir una tendencia porque realmente vamos como en esto, las primeras relaciones, de dónde vamos caminando. Y hay un punto, me parece que es importante, y es que ellos necesitan para eso incubarse, ir mucho adentro, ir a la cueva. Entonces el adolescente puede tener espacios de dormir, espacios de no querer hacer nada, espacios de ocio, y usualmente para los papás esto es muy luchado, muy controversial, y le exigen, tienes que no ser flojo, eso es pereza, y resulta que eso es parte del trabajo que se requiere para tener la energía creativa necesaria y el espacio para poder reinventarse y para poder salir a la vida. Yo pongo el ejemplo en esto con esta cuarentena. ¿Cuánto hemos visto de que las personas han podido en este espacio de estar en confinamiento reinventarse de tantas maneras? Mira, aquí estamos. Esto no lo hacíamos tiempo antes de la cuarentena. Y esto es generar nuevos proyectos y nuevas formas de conectarnos y de salir al mundo. Ya no pudimos salir de casa, entonces salimos de otra forma, pero necesitamos espacio interno, necesitamos estar recogidos. Eso es lo que hace el adolescente también. Él necesita ese espacio y normalmente los adultos nos encargamos de invadirlo, de exigirle, que es una de las formas más tóxicas de comunicación. El debes, el no puedes, este tipo de lenguaje de exigencia o de etiquetas que realmente lo único que hacen es generar una imagen, una autoimagen empobrecida y llevarlos a la desconfianza de su momento. Ahí perdemos todo el acompañamiento y la fuerza para inspirarlos y nos volvemos al contrario, personas que no lideramos para nada ese momento de paternidad. No tenemos ningún liderazgo porque lo que quieren es salir corriendo de casa cuando estamos desde ese lugar. Ujú. Y la creatividad es un rasgo muy importante de un líder exitoso, ¿sí? Sí, La originalidad, el encontrar maneras nuevas, ¿sí? El sortear obstáculos, el crear nuevos proyectos, el tener nuevas ideas. La creatividad también empieza en la niñez. O sea, cómo ayudamos a esa creatividad que ya está a que no se sofoque, ¿sí? Y bueno, ya de esto hemos hablado en otros encuentros, pero esta obsesión que tenemos con la perfección, con no equivocarnos, ¿sí? sí, Cuando nosotros instalamos el miedo a equivocarse en los niños, dejan de ser creativos, porque la sí, creatividad requiere libertad, ¿sí? De claro, poder equivocarme. Entonces, claro. libertad de ver qué pasa, ¿sí? Y si tenemos adolescentes, démosle libertad. O sea, hay padres que hasta le dicen a los hijos hoy día qué carrera tienen que estudiar y qué Sí. carrera no, ¿sí? No, no vayas por ese lado, por ese lado no te va a ir bien. ¿Qué sabe ese padre? Se la está inventando en el momento, ¿sí? Entonces, Sí, pero eso también tiene mucho que ver, Luis, con el hecho de querer compensar a través de los hijos sueños inconclusos propios. Muchos padres que no lograron determinado oficio o determinada profesión o llegar a ciertos estudios aspiran a que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron y lo que no se dan cuenta es que no están dándose cuenta que la vida del hijo está en sus manos. Y aquí me gusta mucho lo que planteaba Bert Hellinger cuando decía que a los padres digámosle gracias por la vida, y esto yo creo que comienza en la adolescencia. Gracias, gracias por la vida al costo que a ti te tocó. Me encanta la oración del amanecer de la vida que Hellinger planteaba, en la que dice gracias papá, gracias mamá por la vida. La tomo toda completa tal y como me llegó de ti, al costo que a ti te tocó. Y asumo el costo que a mí me toca, pero ya no debo nada.
ahora me hago cargo de mi vida. Este tema de poder salir y saber que lo grande de los padres lo llevamos puesto con la vida, pero que no es con lo que hacemos o dejemos de hacer, porque nos toca a nosotros hacernos cargo y hacernos responsables de lo que corresponde para nosotros y lo que nuestra alma pide también, porque esto es seguir el corazón, seguir lo que, ¿sabes? Es seguir la vida propia, no es ya seguir leales a lo que fue con los padres y ya no seguir amarrados a lo que el clan familiar propende para uno, porque muchas veces son patrones repetitivos que llevan a unas insatisfacciones muy profundas y a Ujú. no ser felices en la vida adulta. Y mucho resentimiento después, que nos Así es. separa y nos desconecta, ¿no? Ujú. Ujú. La creatividad es clave. Para mí es clave, clave, y es algo que hay que cuidar como algo precioso, ¿sí? Eh, por ejemplo, hablamos de empatía antes. Una de las claves de la empatía es la capacidad de conectarme con el otro. Y una de las estrategias de conexión es interés, curiosidad, ¿sí? Así es. Entonces te pregunto, te escucho, te pregunto de nuevo, te escucho más, ¿sí? Y la curiosidad, el interés y la creatividad son como hermanas, ¿sí? Van juntas, Sí, ¿sí? Porque alguien que es creativo es curioso, quiere ver qué pasa cuando mezclo esto con lo otro, ¿sí? Es como, a ver, sí, van de la mano. Entonces, cuando tenemos un chico curioso que hace preguntas y que se mete y le decimos, no molestes, no preguntes, cállate la boca, ¿sí? Estamos achicando esa capacidad de curiosidad, ¿sí? Si no puedo hacer las preguntas que me surgen naturalmente, quiere decir que mejor no las hago, ¿sí? Si los demás se enojan cuando yo soy curioso y me intereso por la vida, que es una de las claves de la vitalidad del ser humano, ¿sí? Cuando un adulto, cuando una persona madura o viejita pierde el interés, pierde la curiosidad, ¿sí? Ya está camino, ya se va a graduar, ya está ya medio no muerto. tiene nada que aprender aquí. O sea, Ujú, mientras no tengamos algo que aprender, ya mejor entregarnos porque ujú. ya dijimos, ya se acabó aquí este periodo, si esto es una escuela de aprendizaje. Entonces, cuando un líder que maneja un grupo de personas, hay un conflicto, hay un proyecto, tiene que tener esa curiosidad. Ok, cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú no estás de acuerdo? A ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Eso genera creatividad. Y la creatividad genera vida. ¿Sí? De hecho, fíjense en lo que estamos inmersos. ¿Sí? La creación de este universo es constante, no termina nunca. ¿Mm? Así es. Entonces, cuando nosotros permitimos que eso suceda en un niño, en un joven, muy probablemente va a ser un adulto feliz, ¿sí? Porque va a disfrutar de la libertad de crear, ¿sí? Y no tener miedo a equivocarme. El miedo a equivocarme hace que me paralice. El miedo a Así es. equivocarme hace que me estanque, porque por las dudas no hago nada, por las dudas no digo nada, ¿sí? Y ahí me quedo. Entonces, cuando rescatamos a los niños y le hacemos todo, por ejemplo, y no lo dejamos equivocarse, estamos desempoderándolo, estamos creando una persona debilitada, ¿sí? Cuando no los rescatamos y los dejamos que se encuentren la manera, entonces ahí ellos se ponen a ver qué posibilidades hay y la creatividad empieza a aparecer. Y quizá no lo resuelvan como nosotros lo hubiéramos hecho, lo resolvieron a su manera, ¿sí? Así es. Eso es alimento para la autenticidad. Y la autenticidad da mucha seguridad, mucha confianza en sí mismo. O sea, como pueden ver, todas estas cosas están intercaladas, ¿sí? Y el adulto, el padre, tiene que prestar atención y mirar, ¿sí? ¿Dónde es necesario mover un dedo y a veces dónde es necesario no hacer nada, ¿sí? Y dejarlo. A ver, ¿cómo va a resolver este conflicto que tiene con sus dos amiguitos, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando? Entonces, si es necesario, me meto y lo junto a los tres para que conversen, ¿sí? Y yo puedo mediar, pero mediar
no ordenar, ¿sí? Y no tomar partido apasionadamente. Porque es que si junto a mi hijo, con los dos amigos con quien tiene conflicto, para que hablen, para que dialoguen y creen un espacio, creando un espacio de mediación, pero yo estoy emocionalmente tocada porque es mi hijo y tengo este amor posesivo y controlador, hago esto para resolverle a mi hijo y entonces se va a sentir con los otros también. Ujú. Entonces, esto es muy importante también, cómo nosotros empezamos a saberlo soltar, el desapego del adulto y el respeto, que me surgía escuchándote algo y es sobre el respeto de la diversidad. ¿Qué tanto nosotros sabemos? Estamos en este momento dispuestos a aceptar la diversidad de formas de expresión que tiene el ser creativo, el ser creado, el ser creador. Somos múltiples formas de expresión. Y los hijos no son diferentes a eso. Los hijos también tienen su propia fuerza interna, su propia voz interna, su propio latir del corazón, que los va a llevar a poder tomar las decisiones de cuál es su forma de expresión en la vida. Y le queremos elegir la pareja, le queremos elegir la profesión, la forma de relacionarse con los amigos, el cómo llevar, el cómo vestirse, el qué música escuchar. Eh, ¿Sabe? Cuando hay una crianza consciente, los chicos aprenden a decidir y a elegir y cuando llegan a esas edades ya tienen alguna fuerza y algún potencial. Y nosotros también tenemos que confiar en lo que ya hemos hecho. Pero entonces allí todavía seguimos queriendo tenerlos como pollitos bajo la falda, como tú dices, reteniéndoles la posibilidad de que salgan ellos mismos, que salga su voz verdadera, para lo que requieren estar listos, ¿no? Ujú. Y para aquellos de ustedes que dicen, ay, metí la pata, hice tal cosa, me equivoqué en tal cosa, ¿sí? Los dejé cuando eran niños, bla, 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 ¿sí? Lo que sea. Sí, cuando eres papá no te dan un manual para criar un hijo, ¿sí? Tienes que aprender mientras vas. Entonces, si metiste la pata, discúlpate. Ya pasó. Simple, ¿eh? Las disculpas tienen un poder sanador muy grande cuando salen de un lugar honesto, humilde, ¿sí? Si supiera lo que sé hoy, no hubiera hecho eso, ¿sí? Si supiera lo que sé hoy, no hubiera dicho tal cosa. Si supiera cómo te afectó, no lo hubiera hecho, no lo hubiera permitido. ¿Sí? Y esto me duele, y esto me preocupa y me entristece, ¿sí? Una disculpa honesta, ¿sí? No solamente, discúlpame, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué me disculpo? ¿Qué me produce esto? Entonces, si tienes hijos adolescentes y hay cosas como estas pendientes, tienes una conversación pendiente o varias, ¿sí? Y les estás enseñando con el ejemplo algo que un líder que realmente es efectivo tiene que hacer. Un líder efectivo tiene que saber disculparse, ¿sí? Sí, es poder saber decir, ser humilde, poder decir lo siento. Sin embargo, en esto hay que tener un cuidado y es no generar un desorden en el sistema, no ponernos nosotros de rodillas ante los hijos, porque ese es otro punto importante. Una cosa es decir, siento mucho, yo no lo pude hacer distinto, di lo que tenía y lo que podía en mi momento y de verdad, auténticamente, como tú dices, y de corazón. Pero otra cosa es sentirnos culpables y entonces entregarles el poder personal a ellos, Sí. entregarles las llaves de la paternidad o la maternidad. Los padres somos nosotros y ante los hijos siempre vamos a ser los grandes. Los hijos son los pequeños, siempre. Esto es jerarquía por orden de llegada. Ujú. No lo podemos cambiar, pero sí podemos saber ser suficientemente humildes y empáticos para reconocernos a nosotros mismos, nuestros errores, y poder decir que a mí me gusta mucho esa frase, yo no lo pude hacer distinto, es que es real, hice lo que pude, el error viene de allí, era lo que podía en ese momento con lo que tenía, con No. lo que sabía. Así es. Bien, ¿hay preguntas, hay comentarios de la gente? A ver si, a ver aquí, Lauri, te damos Yo las he entrada. ido respondiendo, la verdad. Las hemos ido respondiendo sin leerlas. Acá a lo último comentario. La experiencia, Mira, nos volvimos adivinos.
A ver, Lauri. A ver, ¿qué hay, Lauri? Comentario, por favor. Hola, entonces acá hay un mensaje de Maribel que dice, Luis, gracias, la creatividad es vida y los ejemplos que has mencionado me ayudaron a descubrir infinitas formas que nos permiten abrir espacios de libertad. Mi intuición me llevó a decirles a mis hijos cuando adolescentes, libertad es cuidarse es libertad. Acá también tenemos otro mensaje de Hugo Bertoldi, perdón, que dice, hola Teresa, Luis y a todos los teleoyentes conectados, el niño de casi 64 años de edad física que soy, está feliz y disfrutando de este precioso encuentro. Abrazos, risas y muy buenas energías a cada uno desde Argentina. Hugo. Gracias. Qué lindos mensajes. Gracias, Gracias, gracias. Hugo. Gracias, Maribel. La verdad que me encantó esta frase. Me encantó. Habrá sonrisas. Me encantó. Libertad es cuidarse y cuidar es libertad. Qué frases tan lindas. De verdad, muchas gracias. Y creo que ahí es, ¿no? Cómo permitimos ser a todo el que es. Cómo dejamos que cada persona exprese su esencia. Es que es como si a cada flor le quisiéramos imponer que tuviera el aroma que nosotros queremos. La violeta huele a violeta, la rosa huele a rosa. No podemos hacer cambios en eso. ¿Por qué queremos en los seres humanos hacerlo? Einstein decía, si le pides a un pez que se suba a un árbol, va a ser un fracasado, ¿sí? Pero Sí. si le pides que nade, va a ser un campeón. Ujú. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a que realmente se conecten con sus dones, con sus talentos? ¿Sí? Quizá tu hijo no va a ser un líder o tu hija porque no le interesa, porque no es el rol que quieren tener, ¿sí? Bueno, si es un pez, ayúdalos a que naden. Y si es un gato, ayúdalos a que se suban al árbol, ¿sí? Pero no trates de cambiarles su naturaleza. Pero para eso tenemos que apoyarlos, tenemos que escucharlos, tenemos que observarlos, tenemos que dejarlos, ¿sí? Que experimenten, que vean qué pasa con esto, con lo otro, que encuentren sus propias soluciones, porque de esa manera aparece su potencial, su naturaleza, sus dones y virtudes, ¿sí? Su propósito de Sí. vida aparece con el ejercicio de la vida, pero cuando hay miedo a equivocarme, no hago nada, me quedo adentro, ¿sí? Sí, fíjate Luis que me traes a la mente los dos principios básicos de los que habla Marshall Rosenberg en el tema de la comunicación no violenta. Y el primero es cuida tu verdadera naturaleza. Cuidemos la verdadera naturaleza de nosotros y con eso inspiramos a nuestros hijos también a que ellos cuiden su naturaleza, si se los permitimos. Y el otro que dice, nadie es responsable de lo que sientes, toma la responsabilidad por lo que sientes. Entonces, si yo siento fracaso, es mío. No tengo que pedirle a mi hijo o decirle a mi hijo que es un fracasado porque no tuvo el logro que yo quería que él tuviera. Y aquí tenemos que ser nosotros bastante claros con esto, porque de alguna manera hemos pasado la vida tratando de compensar a través de otros nuestras propias carencias, de la pareja, de los hijos, del trabajo, tratando de llenarnos de aquello que nosotros creemos que carecemos, porque no nos hemos reconocido como quienes somos. Cada uno de nosotros está completo como es. Y ahí se acaba la carrera de querer perfección afuera. Somos perfectos en nuestra naturaleza. Por Dios, respiramos, estamos vivos, o sea, somos perfectos como somos. Pero si estamos ocupados en este trabajo por nosotros mismos, probablemente dejamos a los hijos también más libres de que ellos recorran sus propios caminos y vivan la vida con sus propias aventuras, con su propia investigación, que tú decías, la curiosidad es un investigador, la necesidad de la vida es ser un investigador natural de uno mismo y de todo lo que le rodea. Entonces, es permitirle que el viaje y el camino lo puedan hacer a su manera. Uh-huh. Mira, cuando hablabas de la perfección y la imperfección, es una superstición. Es una artificialidad creada, como la culpa. Son Así es. artificialidades creadas
No es ni perfecto ni imperfecto, es lo que es. La vida es lo que es, yo soy lo que soy, yo siento lo que siento, pienso lo que pienso, ¿sí? Vine con mi propósito de vida tal como es. Si soy un pez, nado, si soy un gato, me subo al árbol. O sea, es, ¿sí? Claro. Inventamos estas palabras que nos complican la vida. Entonces, a ver, como padre, como madre, si tú no conocieras el concepto de perfección o de error, imperfección, si esos conceptos nunca se te hubieran enseñado, si no existieran para nada en tu familia, en tu cultura, en tu tribu, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería? ¿Sí? El bien y el mal son inventos, ¿sí? Son supersticiones. En realidad hay cosas que a mí me hacen sentir cómodo y hay cosas que me hacen sentir incómodo. Hay cosas que me gustan y me agradan y hay cosas que me desagradan, ¿sí? No significa que es malo. Ahora nos ponemos de acuerdo que hay ciertas cosas que a todos nos desagradan. Bueno, entonces vamos a tratar de no hacerlas, ¿sí? Y como tribu nos ponemos de acuerdo. Y ahí se crean las leyes y las reglas y todo lo demás, ¿sí? Pero el tema es Lo, no creerse el cuento, ¿sí? No creerse el cuento. y esto que dices es el acuerdo. La herramienta clave en las relaciones humanas es el acuerdo. Si nosotros aprendemos a hacer acuerdos, los acuerdos nos permiten que realmente podamos fluir en las relaciones, porque voy entendiendo qué te hace bien a ti, cuál es tu necesidad, con qué puedes, con qué no puedes. Somos diferentes, por lo tanto necesitamos tener algún tipo de intercambio y para ello el acuerdo es la herramienta esencial, porque, pero sí me gustaría algo, y es ver el tema del liderazgo, no y afianzar esta idea, no como enfatizar más bien la idea, porque la hemos dicho. Sí quisiera como dejarla muy clara, y es que poder decirles que de alguna manera liderar no es hacia afuera, no es un efecto. El tema aquí está en poder realmente, el liderazgo es el liderazgo de la vida, es el poder saber cómo llevarle, cómo hacer con ella, ¿no? No es el tener que lograr hacia afuera, hacia, sino que mi vida sea sana, que yo esté empoderado con la vida. Yo creo que eso es importante, porque nosotros le hablamos a los hijos de liderazgo, pero es un liderazgo como destreza social, no como conciencia de vida. Y yo creo que ahí se marca una diferencia significativa. Bueno, porque es lo que nos hemos programado, ¿no? Fíjate que volvemos al principio de la charla. El liderazgo que se ha impreso en nosotros es el liderazgo de poder, de dinero, de fama, de celebridad, ¿sí? Creo que es una respuesta a una cultura opresiva que nos fuerza a hacer lo que no queremos. Entonces, el día que tenga el bastón de mando, voy a hacer las cosas como yo quiero, ¿sí? Pero no, en realidad el líder más efectivo es el que está atento a lo que está pasando adentro y está atento a sus procesos internos y es una persona empática. Y eso se trabaja sobre uno mismo, se trabaja desde muy chiquito, evitando que los chicos sean heridos emocionalmente, evitando utilizar el lenguaje avergonzante y culposo, ¿sí? Que hablábamos la semana pasada, evitando hacerlos sentir menos, ¿sí? Si nosotros cuidamos a los chicos desde chiquitos, y eso no significa que no haya reglas, eso no significa que no haya disciplina, que no haya límites, no tiene nada que ver. Puede haber reglas, disciplina y límites sin que yo maltrate, avergüence y sienta a mi hijo sentir culpable, ¿sí? Claro, es que el amor contiene, rodea. Es como tener el agua en un vaso. Te permite que haya algo donde tú te sientes sostenido y los niños y los jóvenes necesitan eso y Uh-huh. no que tengamos el agua desparramada y que se pierda, ¿no? La tenemos sostenida. Ese abrazo sostenedor, contenedor de los adultos para los chicos y los jóvenes es necesario, pero para eso se necesita que florezca el amor en nosotros y no que sigamos en la guerra interna, en la lucha contra el ataque, la defensa, con el mundo malo, peligroso, en toda esta toxicidad que nos hemos ido metiendo como cultura,
sino que realmente estemos muy conectados desde adentro, con nuestro propio sentir y con nuestra propia fuerza, superando las heridas que traemos, trascendiendo todo lo que viene con nosotros y con nuestros sistemas. Ahora, yo también puedo ver lo que está pasando en la cabeza de algunos padres, ¿no? De que si le sacamos ese hábito de imponerse, de juzgar, que lleva muchas veces a avergonzar o a culpar a los chicos, que son hábitos muy viejos de la familia, que vienen desde líneas de ancestros muy, muy viejas. Le sacamos eso y se quedan en el aire, ¿sí? Así es. ¿Cómo hago para educar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Es como que tú me dices que escuche. Bueno, sí, escucho. ¿Y qué? ¿Sí? Es como que Sí, se quedan en el aire, ¿sí? Porque todas esas estrategias de control, de humillación, de obediencia, de forzar, de manipular, de yo soy el padre y acá las cosas se hacen como yo digo, ¿sí? Todo eso en realidad nos dan una estructura, nos dan un andamiaje y me hace sentir que estoy cumpliendo con mi rol, ¿sí? Pero cuando dejo de hacer eso, ¿cómo lo manejo? ¿Y cómo lo manejo de manera que no sea un caos mi casa, ¿sí? Que haya respeto por los otros, que se cumplan con las funciones, que haya responsabilidad y cuidado. Entonces, esta es la parte que ustedes como padres tienen que darse, que es la educación emocional, la inteligencia emocional, el aprender herramientas, aprender maneras de comunicarse. Si ustedes no cambian la comunicación, van a seguir hablando el mismo idioma. así Entonces, es. la comunicación que viene desde la conciencia, que viene desde un lugar de conexión, aunque no esté de acuerdo. Así es. Y ¿Cómo? hay una cosa importante, Luis, el que podamos saber que ser padres que dimos la vida, ese lugar no nos lo quita nadie. Poder tomar el lugar de padres, no es lo que yo hago como padre, es que yo soy padre, yo soy madre. El tener esa claridad de que es el lugar que tengo ya, ya lo tengo naturalmente y no es que tengo que hacer para poder ser papá o para poder ser mamá. Ya lo soy. Ahora es cómo me muevo dentro de ese lugar y cómo me muevo yo con mi propia vida, asumiendo el lugar que ocupo. Y esto, fíjate que podría ser más simple si simplemente ocupo el lugar y soy consciente de que la vida misma me va mostrando si tengo una buena empatía y una buena conexión y una capacidad de comunicación asertiva. Y si me equivoco, también saber cómo reparar errores y cómo solucionarlos y cómo interactuar. Fíjate que el tema viene desde el lugar, porque muchos ni siquiera nos damos cuenta que ya tenemos el lugar solo por el hecho de haber entregado la vida a esa criatura. Sí. Después elegimos cómo continuar esa relación, ¿no? Así es, ¿Cómo quiero continuar esa relación? así es. Bien. Bueno, yo Sí. no sé si hay más preguntas, Lauri. No, ¿No tenemos? Bueno, yo creo que hemos ido dándole a esto desde los chicos, para nosotros ir viendo el camino, como también nos acompañamos. Y para nuestro próximo encuentro, Luis, vamos a tener el módulo de ser capaz de relacionarnos con los hijos adultos. O Ujú. sea, ahí seguimos ahora hacia los adultos, porque eso también genera otro movimiento. Estas diferentes etapas en que hemos ido atravesando la vida han sido parte del poder saber también cómo colocarnos, cómo seguir nuestro propio movimiento. Así que bueno, en 15 días, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar Ujú. para hablar para nuestro conversatorio sobre las relaciones con los hijos adultos. ¿Qué tema? Y bueno, ¿qué tema? Bueno, es que todos los temas que tienen que ver con el ser humano, todos los temas que tienen que ver con
la entrega, la profundidad de este vínculo, del vínculo de padres e hijos, porque desde allí se construye toda la plataforma para el mundo, para la vida, para la sociedad, ¿no? Seguimos viéndonos que la familia es la célula de la, básica, primal de la sociedad. Entonces, relaciones que necesitamos llevar muy bien sintonizadas con nosotros a través de la vida. Así que Luis, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para despedirte. No, gracias a ti, es un gusto siempre. En realidad escucharte me estimula y me motiva y me das nuevas ideas. Así que lo he disfrutado muchísimo y los quiero invitar a que vuelvan, a que sigamos y a que también nos pidan, ¿sí? Qué temas quieren que tratemos y dónde ustedes ven su necesidad, ¿sí? Nosotros con Teresa creamos programas, creamos cursos, creamos retiros, o sea que quizá en el futuro podemos crear algo interesante, ¿no, Tere? Así es, tal y cual. Estamos dispuestos con el corazón abierto y al servicio. Y también disfruto muchísimo estos espacios, vuelvo y te digo, esto es un espacio donde todos nos nutrimos. El curso de milagros tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice que todos somos maestros y alumnos mutuos. Y tener eso claramente en la conciencia nos ayuda a saber que toda experiencia finalmente es una experiencia de aprendizaje, una experiencia que nos suma, que nos hace, nos expande en plenitud. Y para mí estos momentos son así. Gracias Luis, gracias a todos y realmente sí, seguimos dispuestos para acompañarles en este camino. Esperamos sus sugerencias, sus preguntas, sus pedidos y les estaremos avisando y mandando la información para nuestro próximo encuentro en 15 días. ¿Vale? Muchas gracias. Un Adiós. abrazo, muchas gracias. Namaste a todos. Feliz fin de semana.